A ver, y el mío está en inglés. ¿Cómo están, niños? Bien, bien, ¿y usted? Bien, ¿y usted? Bien, bien, gracias. Además, como decía yo adelante, además con este solcito rico, agradable, bien iluminado el día. Niños, avisos comerciales. El día jueves 10 de junio tenemos la tercera prueba, ¿ya? Así que para que la vean, o sea, para que estudien, en realidad para que la vean, para que estudien, ¿ya? Así que dos semanas más, recuerdan entonces prueba y consideraría lo que hemos visto específicamente ahora en todo lo que hemos visto en mayo, incluida la clase de la próxima semana, ¿ya? Déjenme anotar acá que les avisé, porque después algunos dicen, uy, yo no sabía, nunca me avisaron. En todo caso, igual se les va a mandar un calendario, ¿no es cierto? Van a tener idea ahí, ¿no es cierto?, cuáles son las fechas de las pruebas, ¿ya? Y ya tienen una idea. Y en Classroom también lo voy a colocar, pero todavía no les mando la invitación para Classroom, ya se las mandaré. Ya. Vamos a trabajar y vamos a ver hoy día estaríamos ya terminando con lo que tiene que ver con Darwin. César, voy a colocar el video del otro día, por si acaso. Ok, gracias por avisar. No se me había olvidado. Ya. Ya, niños. Hoy día vamos a hablar de la formación de especies, pero vamos a recordar algunas cosas de las clases pasadas que son importantes, ¿no es cierto? Ya. Objetivo de la clase, explicar cómo se forman las especies y su importancia en la evolución. Bueno, recordemos algunas cositas acá. Y para lo cual vamos a ver ese video. Ahí empezamos. Con eso recordamos algunas cositas entonces de lo que habíamos hablado. Ya, después respondo las preguntas que me hicieron ahí al final, ya. Bueno, veamos entonces. Algunas cosas que, ¿no es cierto?, tenemos que recordar. Darwin da a conocer su teoría de la evolución cuando publica su libro El origen de las especies, ¿no es cierto? Después, la teoría de Darwin plantea que las especies cambian a lo largo del tiempo y dan origen a nuevas especies que comparten un ancestro común. Por otro lado, ¿no es cierto?, el mecanismo que Darwin plantea para la evolución es el mecanismo de la selección natural. ¿No es cierto? Y este mecanismo, ¿no es cierto?, va explicando cómo podían evolucionar las poblaciones, ¿no es cierto?, eso de tener descendencia modificada, por lo cual se iban haciendo más adecuadas para vivir en los entornos, ¿no es cierto?, con el paso del tiempo, ¿ya? Son ideas que nosotros vimos la semana pasada. Ahora, cosas que hay que considerar y tener en cuenta cuando hablamos de lo que era la selección natural, ¿no es cierto? Y la cual se basa en observaciones fundamentales. Por ejemplo, los rasgos a menudo, ¿no es cierto?, son heredables, lo cual implica que muchas características, ¿no es cierto?, se pueden traspasar o transmitir de padres a hijos, ¿ya? Ahora, Darwin entendía que se producía esto, pero lo que no sabía en ese tiempo, que en el fondo los rasgos se transmiten a través de los genes. Eso no lo sabía él. Bueno, y aquí hay una imagen que muestra eso precisamente, que hay rasgos que pasan de padres a hijos. Entonces, aquí tenemos papá y mamá mariposa, ¿no es cierto? Y los hijos aparecen con los rasgos tanto del padre como, ¿no?, o de la madre, ¿ya? Lo mismo acá, ¿ya? Bueno, otra de las observaciones, ¿no es cierto?, importante que él consideró cuando llega a sus conclusiones, ¿no es cierto?, es que se produce más descendencia de la que puede sobrevivir, ¿ya? Los organismos, como dice ahí, son capaces de generar más descendientes, más hijos,
de lo que su medio ambiente puede sostener, soportar, ¿no es cierto? Por lo que va a haber una competencia por los recursos que son limitados en el ambiente. O sea, como que va a haber una sobrepoblación. Exactamente, eso se plantea como hace tiempo, entonces por eso es que también ahí vendría que vayan a sobrevivir los que tienen más herramientas, estas características ventajosas que le permitan existir. Entonces los más débiles y ya no van a tener el problema del recurso, porque si no son capaces, ¿no es cierto?, de adaptarse, que esa es la otra idea, ¿no es cierto?, ellos van a morir, sencillamente. ¿Ya? Porque se produce siempre, ¿no es cierto?, hay escasez en general de comida, o más que escasez, recursos limitados. En resumidas cuentas, recursos limitados. ¿Ya? Escasez de pareja también inclusive. ¿Ya? Y la otra observación es que la descendencia varía en sus rasgos heredables. ¿Ya? Los descendientes van a tener rasgos, como dice, ligeramente distintos entre sí, ya sea el color, el tamaño, la forma, etc. ¿Ya? Y muchas de estas características que aparecen, ¿no es cierto?, se van a heredar. Y aquí lo muestra, ¿no es cierto?, el que aparezcan otros que son distintos. ¿Ya? Bueno, basada en estas observaciones que él realizó, o en estas consideraciones, ¿no es cierto?, Darwin concluye que en una población algunos individuos van a tener rasgos que le van a permitir a sobrevivir, ¿no es cierto?, y reproducirse en el entorno en que existen, ¿ya? Porque estos entornos pueden ser muchas veces, ¿no es cierto?, más agresivos, ¿no es cierto?, más, no sé cuál es la palabra para usar, ¿no?, en vez de agresivo, ¿ya?, pero más hostiles para ellos. Entonces van a sobrevivir eh, aquellos que puedan heredar rasgos, ¿no es cierto?, que les permitan existir en esos ambientes, ¿ya? Por otro lado también, ¿no es cierto?, como los rasgos ventajosos son heredables, ¿ya?, estos individuos que los heredan, ¿no es cierto?, a su vez van a ir dejando más descendencia. Entonces, estos rasgos se van a ir siendo más comunes entre los individuos. Y aquellos rasgos que no son ventajosos, por el contrario, ¿no es cierto?, van a tender a desaparecer, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que incluso se plantea, lo vemos en el video, como que muestra con los conejitos, ¿cierto? Van desapareciendo individuos y junto con los individuos van desapareciendo esos rasgos que no les permiten a los individuos, ¿no es cierto?, poder existir, poder adaptarse a las condiciones, ¿no es cierto?, del entorno. Por otro lado, no debemos olvidar que los entornos, los medios son cambiantes, no se mantienen, tampoco el ambiente no se mantiene inmutable, ¿ya? Y si lo pensamos, ¿no es cierto?, a través de los miles de años que tiene este planeta, ¿no es cierto? Además, nuestro planeta sufre una serie de ciclos, va pasando por ciclos, donde se enfría el planeta, se calienta el planeta, entonces todo eso también lleva a que, obviamente, los que no están preparados o los que no tienen estas características ventajosas para poder existir, van a desaparecer. ¿Ya? Bueno, entonces, la selección natural es la base de todo el cambio evolutivo. ¿Ya? Por otro lado, ¿no es cierto?, la selección natural es el proceso a través del cual los organismos mejor adaptados desplazan a los menos adaptados, mediante la acumulación lenta, ¿no es cierto?, de cambios genéticos que son favorables en la población a lo largo de las generaciones, ¿ya? Y además, ¿no es cierto?, cuando la selección natural funciona sobre un número extremadamente grande de generaciones, puede dar lugar a la formación de nuevas especies. Eso es muy importante, ¿ya? Bueno, y aquí aparece este concepto que vamos a tratar hoy día, que es el concepto de especiación. Y hay que engancha con lo que acabamos de decir, esto de que aparezcan nuevas especies.
ya como lo veíamos también en el video, ¿ya? Bueno, pero antes de ver en sí lo que es la especiación, o cómo se podría, o debido a qué se podría formar, ¿no es cierto?, nuevas especies, vamos a aclarar el concepto de especie, ¿ya? Entonces, todos hemos oído hablar, ¿no es cierto?, acerca de lo que son las especies. A ver, ¿quién me puede decir lo que es a qué se refiere el concepto de especie? A ver, el concepto de especie, ¿a qué se refiere? Un tipo de animal. Tener una característica en similar. Ya. A ver, cuando hablamos, el concepto de especie es extendible a todos los seres vivos, por lo tanto, no se refiere a un tipo específico de animal. Estamos hablando del concepto general, ¿ya? Sí, como dice el compañero, tiene que ver con características, con ciertas características, ¿no es cierto?, que existen en los individuos, características comunes, ¿ya? ¿Qué más? A ver. Por ejemplo, nosotros que pertenecemos a la especie humana, pensándolo así, pongámonos nosotros como ejemplo. Nosotros pertenecemos a la especie humana. Si yo quiero decir a qué se refiere el concepto de especie, a ver, ¿qué puedo decir? ¿Tipo de ser vivo? Ya, no es precisamente tipo de ser vivo. Bueno, la especie hace referencia, o desde el punto de vista biológico, como dice, ¿no es cierto?, al un conjunto de seres vivos que presentan características similares. Partiendo por ahí. Ahora, eso en términos, eso como idea general, ¿ya? Entonces, cuando hablo de especie, me estoy refiriendo a un conjunto de seres vivos o a un grupo de seres vivos que tienen características semejantes o características en común, ¿ya? Pero lo más importante es que para que los individuos constituyan una especie, ¿no es cierto?, es que ellos pueden reproducirse entre sí, se pueden cruzar entre ellos. Cuando los individuos pertenecen a la misma especie, se pueden cruzar y más aún tener descendencia fértil. ¿Qué quiere decir que tengan descendencia fértil? Que tienen el poder de quedar embarazados. Exacto, ¿no es cierto? Que pueden ellos también procrear. Ya. Entonces, la especie, cuando hablamos de especie, estoy hablando de un grupo de individuos que tienen características similares, pero además, ¿no es cierto?, que tienen la capacidad de poder cruzarse entre ellos y tener descendencia fértil, es decir, poder tener hijos que a su vez pueden tener hijos. Ya. Bueno. Ahora, entonces, los miembros de una población biológica, porque ahí hay otro concepto que están los dos muy relacionados, cuando nosotros hablamos de una población de individuos en biología, ¿ya? Estamos hablando de que esta población está constituida por una especie. O sea, el grupo de individuos que forma la especie constituye lo que nosotros llamamos una población, ¿ya? Ahora, bueno, y aquí yo puse estas imágenes precisamente para las dos primeras, para mostrar que los individuos, ¿no es cierto?, presentan características comunes y eso los hace ser, o sea, en una parte los hace ser de la misma especie, pero además, ya lo que, ¿cómo decirlo? Lo que es más determinante aún, que no solamente tengan las mismas características, ¿ya?, es que ellos puedan, ¿no es cierto?, cruzarse y tener descendencia fértil. Bueno, y acá hay una imagen que yo coloqué, donde se muestra la cruza de dos especies distintas. ¿Ya? Ahora, claro, si bien ustedes dirán, pero igual tuvieron hijos, ¿no es cierto? Cuando se cruza burro, ¿no es cierto?, con caballo, burro macho y yegua, ¿no es cierto?, la hembra, especies distintas. Ahora, si no fijamos, nosotros podemos decir, pero si se parecen, sí tienen algunos rasgos en común, pero son especies diferentes.
de partida, los burros, ¿no es cierto?, son pequeños, son mucho más pequeños, ¿ya? Incluso esa apariencia que tienen, como más debilucha, ¿no es cierto?, ¿ya? Bueno, y en cambio, los caballos, la especie es más grande, como más fuerte, ¿no es cierto?, más robusta, ¿ya? Pero como son de especies distintas, ellos sí se cruzaron, pero aparece un individuo que no es una especie nueva. Ahora, como se cruzan especies distintas, se dice que se forma un híbrido. El individuo que aparece como resultado de la cruza de dos especies se denomina híbrido en biología. ¿Ya? Es un híbrido. Pero este híbrido, que en este caso le llaman mulo o mula, ¿no es cierto?, tiene la característica de que es infértil. No puede tener descendencia. O sea, yo puedo encontrar, ¿no es cierto?, un macho y una hembra, mulas o mulos ambos, se podrán cruzar, pero no van a tener descendencia. Ellos son infértiles. Entonces, debemos considerar varias cosas. Cada especie tiene un conjunto de genes que determina sus características. Tiene un conjunto de genes y de cromosomas que determinan las características. Por lo tanto, lo que hace como improbable, ya no vamos a decir imposible, porque sí es posible que se crucen, pero que tengan descendencia fértil, lo que hace muy improbable que dos especies al cruzarse tengan descendencia y esta sea fértil, es muy poco probable porque, ¿no es cierto?, es como quien dice, como que no hay compatibilidad, ¿no es cierto?, entre la información genética de este individuo y del otro, entre los cromosomas del burro y los cromosomas de la yegua. Y eso hace, ¿no es cierto?, finalmente que, bueno, tuvieron descendencia, pero esta descendencia es infértil. ¿Ya? Puede que, perdón, alguna cruza y algún híbrido podría ser que a lo mejor fuera fértil, pero eso es muy, pero muy poco probable. ¿Ya? Y en este caso específico del ejemplo, ¿no es cierto?, las mulas son estériles, o mulo, como aparece ahí, son estériles. ¿Ya? Bueno. Bueno, y ahí está el nombre, ¿no es cierto?, de la cruza, el producto de la cruza de dos especies distintas, se llama en general híbrido. Bueno, entonces muchas veces, ¿no es cierto?, las especies pueden ser muy parecidas o también pueden ser muy distintas, como el ejemplo acá, pero igual ser de la misma especie porque al cruzarse pueden generar, ¿no es cierto?, dar origen a descendencia que es fértil. ¿Ya? Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque debemos tener claro que la cruza entre especies distintas no nos da como resultado una nueva especie. No es así como se generan las nuevas especies. Es decir, que aparezcan individuos con otras características distintas a la anterior. ¿Ya? Bueno, ¿cómo se forman las especies? Y aquí vamos a hablar de lo que es la especiación. ¿Ya? Entonces, esta especiación es un proceso por el cual, ¿no es cierto?, determinada especie da lugar a otra u otras especies. ¿Ya? Ahora, en la especiación, una especie ancestral se divide en dos o más especies, ¿ya?, que son genéticamente diferentes entre sí y ya no pueden reproducirse. Entonces, en este proceso, ¿no es cierto?, en que una especie va a dar origen a otra, ¿no es cierto?, que tiene que se silencie, por favor. ¿Ya? Listo, profesora. Bueno, en este caso, gracias, tenemos, ¿no es cierto?, una especie, la especie ancestral, ¿no es cierto?, que va a dar origen a tres especies distintas. ¿Ya? Y aquí se producen, como menciona acá, episodios de especiación. Estos episodios de especiación son los que llevan, ¿no es cierto?, a que se produzcan cambios en los individuos, cambios a nivel de los genes, por lo tanto, después no se pueden cruzar.
y se convierten en especies distintas. ¿Ya? Bueno, aquí dice, en la especiación una especie ancestral, que estaría acá, el antepasado como una de estas otras, ¿no es cierto? Ya, se divide en dos o más especies. Ya, aquí primero se dividió en dos y después esa se dividió en dos más y ahí aparecieron tres a partir de esta finalmente, que son genéticamente diferentes entre sí y ya no van a poder cruzarse. Entonces, si bien hay un parentesco entre ellas, al ser de especies distintas, aunque se parezcan, si son de especies distintas, no se pueden reproducir y tener descendencia fértil. Bueno, Darwin concebía, ¿no es cierto?, esta formación de especies como un proceso de ramificación, y de hecho él, en su libro El origen de las especies, él coloca, ¿no es cierto?, un dibujo donde se muestra esta ramificación que lleva a la formación de especies. ¿Ya? Ahora, ¿no es cierto?, como en casi todo, ¿no es cierto?, no vamos a decir todo, como en casi todo, ya, aquí también tenemos, ¿no es cierto?, tipos de especiación. ¿Ya? Bueno, entonces, como decíamos, para que la especiación ocurra deben formarse dos poblaciones a partir de una que es original, dos como mínimo, obviamente. Y deben evolucionar de tal manera, ¿no es cierto?, que sea imposible que los individuos de ambas se reproduzcan. ¿Ya? Entonces, estas dos poblaciones que se formaron a partir de esta original, ¿no es cierto?, ya van a sufrir modificaciones ya a nivel no solamente físico que se vea, sino que también modificaciones genéticas que no se perciben, ¿ya? Y eso va a hacer que ellas no se puedan reproducir y no puedan tener descendencia, ¿ya? Ahora, los biólogos entonces dividen a la especiación en dos categorías. Una que se llama especiación alopátrica, de la cual algo hemos mencionado, y la especiación simpátrica. ¿Ya? Nosotros nos vamos a referir a esta. Nos vamos a estudiar ahora, ¿no es cierto?, la especiación simpátrica. ¿Ya? Bueno, veamos acá. Bueno, en la especiación alopátrica, ¿no es cierto?, los organismos de una especie ancestral van a evolucionar en dos o más especies descendientes después de un periodo de separación física. En la alopátrica, entonces, se produce porque, ¿no es cierto?, esta especie ancestral que existía, ¿no es cierto?, físicamente quedó separada. ¿Ya? Y eso, ¿no es cierto?, actúa, ¿no es cierto?, como una barrera geográfica, ¿no es cierto?, el simple espacio, simple entre comillas, ¿no es cierto?, que pueda existir entre dos grupos de una misma especie, ¿no es cierto?, va a actuar como una barrera que va a impedir, ¿no es cierto?, que ellos, como tal, como individuos de la misma especie, se puedan seguir cruzando. Y van a seguir sufriendo cambios que finalmente lo van a convertir, ¿no es cierto?, en especies distintas. ¿Ya? Ahora, pueden haber barreras ya físicas, ya no solamente que exista un espacio que quedó entre ellas, ¿ya? Y luego vamos a ver a qué se refiere eso del espacio, cómo podría ser que un espacio, ¿no es cierto?, llevar a que se formaran dos especies distintas a partir de una original, ¿ya? Puede ser que se forme una cordillera entre estos dos grupos de individuos. Puede ser, ¿no es cierto?, que se forme un río o desprendimientos de roca que separen, ¿no es cierto?, a una especie ancestral, a una especie original, ¿ya? Bueno, esto del espacio o las barreras que se generan, ¿no es cierto?, en este tipo de especiación, como dice, es algo extrínseco al individuo, es algo que se produce en el ambiente, ¿ya? Y que va a impedir, ¿no es cierto?, que dos o más grupos se aparen entre sí regularmente, porque hay un espacio o hay una barrera o hay algo que hace que estos individuos que antes estaban como juntos, ahora ya no puedan reunirse. Entonces va a impedir que se separe y eso va a llevar tiempo. Y en ese tiempo, ¿no es cierto?, estos se van a ir transformando y se van a ir, ¿no es cierto?,
van a ir desarrollando características que los van a hacer diferentes y que los van a convertir en especies distintas. ¿Ya? Entonces, como dice ahí, finalmente lleva a la especiación del linaje, o sea, que se formen especies diferentes, que al tener genes distintos ya no se pueden cruzar y tener descendencia fértil. ¿Ya? Bueno, y aquí hay un ejemplo. ¿Todos alguna vez han visto en alguna película, o a lo mejor alguno hasta viajado, ¿no es cierto?, a Estados Unidos, y hay una región que es el Gran Cañón del Colorado, ¿ya? Y aquí existía, bueno, hace algunos millones de años atrás, ¿no es cierto?, una especie de ardilla, ¿ya? Entonces, esta formación que existe acá, estas formaciones rocosas, se fueron separando, ¿no es cierto? Este cañón, este gran cañón se fue formando por una separación que aquí se genera. Una gran separación, porque esto tiene muchos metros de altura, si lo han visto en las películas, y un paisaje increíble y extraordinario. Yo lo he visto en películas, no lo he visto en persona, ¿ya? Pero se logra percibir, ¿no es cierto?, en las imágenes, en video, película, lo que sea, ¿no es cierto?, esta formación que es tan hermosa y tan imponente, ¿ya? Bueno, y aquí se supone, ¿no es cierto?, que se fue formando, ¿no es cierto?, este gran cañón por el paso del río Colorado durante millones de años, ¿ya? Antes de que se formara existía una especie de ardilla que habitaba en esa zona. Entonces, a medida que el cañón se va haciendo más profundo, ¿no es cierto?, en su proceso de formación, se hace cada vez más difícil que esta especie de ardillas puedan ir cruzando de un lado hacia otro, puedan viajar y se puedan cruzar. Entonces van quedando cada vez más aislados este grupo de ardillas, por un lado y por el otro, y entre los lados norte y sur, por lo cual eso determina que se formen especies distintas, ¿ya? Este sería, ¿no es cierto?, un ejemplo de la especiación alopátrica. Aquí habría, ¿no es cierto?, una barrera geográfica que llevaría, ¿no es cierto?, a que este grupo de ardillas ancestrales se separaran y, ¿no es cierto?, por esta profundidad que se va generando en el cañón, lo que va haciendo cada vez más difícil que ellos se puedan encontrar para poder cruzarse, ¿ya? Bueno, preguntas de lo que yo he mencionado, antes de ir al responder. Preguntas. O de acá, ¿no es cierto?, de la primera parte que es el concepto y luego del tipo de especiación. Preguntas. Dudas. Nosotros habíamos mencionado, cuando hablamos de las evidencias de la evolución, la biogeográfica, ¿ya? Y habíamos nombrado especies que se habrían formado, o sea, serían ejemplos de una especiación alopátrica. ¿Se acuerdan qué especies se habían formado por estas barreras geográficas? ¿Se acuerdan del ejemplo? El ejemplo que usted había puesto era de los ratones blancos, los ratones negros, creo que habían sido. Em, pero, a ver, nosotros vimos el ejemplo de los ratones blancos y los ratones negros para hablar de la selección natural. O sea, qué es lo que podría inducir, ¿no es cierto? O cuál podría ser las características que podrían hacer, ¿no es cierto?, que una especie sobreviviera y la otra no. ¿Ya? Pero en este caso, nosotros estamos como dando una explicación de cómo podría ser que se formaran estas especies distintas a partir de una original que había. ¿Ya? ¿Y cuál sería el motivo? Los espacios geográficos, las distancias que se podrían haber generado, las barreras, ¿no es cierto? Como que aparezcan, ¿no es cierto?, un cordón montañoso, como que se desprendan muchas rocas también y separen a esta población, ¿ya?, en dos grupos, que va a llevar finalmente, con el paso del tiempo, estamos hablando de procesos de miles de años, va a llevar a que se formen especies distintas. Y nosotros habíamos hablado, un ejemplo que se dio cuando hablamos de la biogeografía, que entregaba evidencia de la evolución,
de especies que se habrían formado, ¿no es cierto?, producto de Pangea. ¿Se acuerdan? Bueno, no se acuerdan, no importa. Si hablo de Pangea, ¿de qué estoy hablando? A ver, ¿qué es lo que era Pangea? Ustedes que saben Era ¿cómo se llama esto? Era ¿Fue el el primer continente cuando estaban todos juntos? el supercontinente, ¿no es cierto? Ya. Bueno, el supercontinente. ¿Qué le pasó al supercontinente luego? Se fue dividiendo, Se fue dividiendo. separando. Y esa división, ¿no es cierto? Esa división del continente puede haber llevado a la especiación alopátrica. Y había un ejemplo, que era el ejemplo de estas aves corredoras. ¿Cuáles son estas aves corredoras? ¿Cuáles son las aves corredoras que conocen? No, voy a decir la gallina, po. No, esas no. ¿Los avestruces? Avestruces. Y pariente de las avestruces, ¿El ñandú? ñandú, ¿ya? Después hay otro que es el kiwi, que es uno chiquitito, y se me volvió a olvidar el nombre del otro. Bueno, en el caso de estas aves corredoras, ¿no es cierto? Se plantea que se habrían formado probablemente por una especiación alopátrica, o sea, hubo una ave corredora, ¿no es cierto? Un ancestro común que por esta barrera geográfica, esta separación de Pangea, hizo que se generaran especies como el ñandú, como, ¿no es cierto?, el avestruz, el emú, ahí me acordé, y el kiwi y otras, ¿ya? Pero ellas se habrían originado, ¿no es cierto?, a partir de un ancestro común, porque tienen características, ¿no es cierto?, que tienen un parentesco entre ellas, pero se habrían originado, ¿no es cierto?, luego de que Pangea se separó, ¿ya? Entonces quedaron en regiones, en ambientes distintos, lo cual determinó la aparición de especies diferentes. Y eso sería ejemplo también de la especiación alopátrica. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Dudas? No, Bueno, todo claro. ¿todo claro? Ya. Bueno, y aquí unas preguntitas. ¿Por qué se habla de adaptación en la selección natural? Porque el que tiene las condiciones para adaptarse a donde vive es el que sobrevive, o el que mayor sobrevive. Ya, ¿no es cierto? El que tiene, como decía, características ventajosas, ¿no es cierto? Ese va a poder vivir, ¿no es cierto?, bajo las condiciones que le está ofreciendo el ambiente, va a poder, ¿no es cierto?, vivir bajo esas condiciones y no desaparecer como sería en otros casos. Ya. Después dice, ¿qué característica presenta? Entonces se refiere, está mal formulada esa pregunta. Vamos a pasar, la vamos a dejar para el último. ¿Por qué las mulas no pueden reproducirse? Porque son un híbrido. Son híbridos, y eso significa que, No tienen la capacidad de poder ser fértiles. ¿ya? Porque se formaron, ¿no es cierto?, de dos especies distintas. Porque se formaron de dos especies distintas. Y eso las hace ser infértiles. Y la otra pregunta dice, ¿debido a qué se puede producir la especiación? De acuerdo a lo que hemos visto, a ver, ¿qué llevaría a que se produjera la especiación? La división física de una especie. Ya, la separación física, ¿no es cierto? Las barreras que se podrían establecer entre, ¿no es cierto?, en una especie que quedara separada geográficamente, que aparecieran barreras, etc. ¿Ya? Y la pregunta está, ya, no importa, se la vamos a dejar así, así nada más. Ya. Y lo que estudiamos hoy día, recordamos principales ideas de la teoría de la evolución de Darwin, mencionamos que es la selección natural, qué son las especies, cómo se forman las especies y los tipos de especiación que existen. Ya, listo. Preguntas, dudas. Pequeños saltamontes, dudas. ¿Qué duda tienen? ¿Qué duda quedó de la clase? Nada, No, nada. ninguna duda. Ya, listo. Ya, niños, recuerden entonces que luego tendrán prueba. Ya, lo que me preguntaba un compañero en el chat,
Las dos notas que aparecen, bueno, la primera prueba, la segunda prueba con las décimas. Están con las décimas. Están todas con las décimas. Ahora, la segunda tarea, yo le iba a poner las décimas igual en la primera nota, pero decidí colocarla en la segunda prueba. Profe, Repartir las décimas. Dígame, Renato. ¿tenemos tarea? No, no dejé tarea. ¿Ya? No, pero anterior. Es que no andaba harta y estoy confundido. Eh, Otras materias. ya, pero biología es distinto a física o matemática, po. No, pero no, Sí, no he dado. pero me eh, refiero a que me enredo por en cuántas tareas tenemos. Con ya. tantas horas. Bueno, yo hoy día no les voy a mandar tarea. Hoy día no tienen tarea, así que tranquilo. ¿Listo? Ya. Ya, niños, que estén súper bien. Estamos Chao. justo a la hora. Para que